Buenos días, niñas y niños de grado quinto. Bienvenidos a otra clase de religión. En la clase de religión del día de hoy vamos a hablar sobre el origen de los lugares de oración. Los lugares de oración son esas partes o esos lugares o esos altares que nos permiten orar de una mejor manera para poder comunicarnos con Dios. Y desde allí es que existen o se crean los templos. ¿Qué significa la palabra templo? Templo significa un edificio o lugar sagrado destinado al culto religioso. A menudo está consagrado a una divinidad. Entonces, lo que quiere decir esto es que desde que el ser humano ha existido, ha tenido muchos dioses, como ya lo hemos visto en clases anteriores. eh, los seres humanos antiguamente creían en muchos dioses y en otros dioses que nosotros no nos alcanzamos a imaginar. Sin embargo, para poder adorar a todos esos dioses o para poder hablar con esos dioses, todo el mundo, desde la existencia del ser humano, ha creado lugares en donde se puede ir a orar o hablar con esos dioses. Y lo mismo hemos hecho nosotros. Sabemos que hay un solo Dios verdadero y ese Dios verdadero también tiene partes o lugares sagrados en donde debemos ir a rezar o a orar o a comunicarnos con Él. En muchas religiones los llaman de otras formas, sin embargo, pues no importa, digamos, la palabra o la forma como lo digamos, sino que lo importante es comunicarnos con Dios. Entonces, la palabra templo es como es el lugar sagrado, pero que es una construcción en donde podemos ir a orar con él. Eh, en muchas religiones lo llaman templo, en otras religiones se llama iglesia, en otras religiones tienen algo otras palabras para identificar estos lugares. Sin embargo, nosotros en este momento vamos a decir lugares sagrados para comunicarnos con Dios. ¿Listo? Entonces, después de que ya supimos qué significa la palabra templo, vamos a mirar por qué se crearon los lugares de adoración. Entonces, los seres humanos muchas veces nos hemos apartado de Dios y es allí en los lugares de oración en donde la gente se reúne para orar a Dios sobre muchas cosas personales o grupales. Resulta que cuando Jesús vino a la tierra, nos enseñó diferentes formas de orar a Dios, de comunicarnos con Dios, y una de ellas es orar en reunión. Y esas oraciones en reunión las podemos hacer en esos lugares sagrados, en esos lugares de oración, que es en donde se concentra la mayoría de personas para orar por un bien o por diferentes bienes o motivos para orarle a Dios, para pedirle cosas a Dios. Por ejemplo, en el templo o en la iglesia, como lo queramos llamar, o como nuestros papitos nos hayan enseñado, muchas veces vamos a orar, digamos en estos momentos, podríamos ir a orar por la pandemia. Entonces vamos a orar en reunión para pedirle a Dios que nos aleje la pandemia, que no toque la puerta de nuestra casa, bueno, muchas cosas que le podemos pedir a Dios en estos momentos. Entonces es allí en esos lugares de oración a donde vamos a reunirnos con más personas que piensen o estén de acuerdo con muchas cosas con las que nosotros también estamos de acuerdo. Entonces, para eso se crearon esos lugares de oración, para tener como un sitio a donde llegar o a donde ir para pedirle en reunión a Dios. Otra de las cosas que nos enseñó Jesús cuando vino a la tierra es que también eh, orar o comunicarnos con Dios lo podemos hacer a solas. Entonces, eh, dice en una parte de la Biblia, Jesús dijo, cuando ores, entra en tu cuarto privado y después de cerrar tu puerta, ora a tu Padre. Tu Padre significa Dios. Ya todos sabemos esto, todos somos hijos de Dios. Entonces Jesús nos enseñó varias formas de orar a Dios. Una de ellas es orar en privado con nosotros mismos y orar con nosotros hacia Dios. Y la otra forma es orar en reunión.
es decir, con otras personas. Por eso se crearon los lugares sagrados. Digamos que el lugar sagrado que nosotros tenemos para comunicarnos o para orar con Dios en privado puede ser nuestro cuarto o nuestra casa. Y el lugar que tenemos para orar en reunión son los templos, las iglesias o los lugares de oración a donde nosotros asistimos. Estas enseñanzas que nos da Jesús las podemos encontrar en la Biblia en Mateo 6, versículo del 5 al 15. Allí podemos encontrar todas estas enseñanzas que nos dejó Jesús cuando vino a la tierra y podemos ver esas formas diferentes de orar o comunicarnos con Dios. Listo, chicos, entonces este sería nuestro tema por esta semana. Les recuerdo nuestra clase en vivo por Zoom y nos vemos en la próxima clase. Chao.